El día de hoy vamos a hablar, el Señor nos quiere hablar acerca del poder que tiene vivir en su reposo. Dos buenas noticias le voy a dar hoy que van a significar o que van a ser usadas como versículos centrales de nuestro mensaje. ¿Ok? Isaías 32:17 dice así: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Este es uno de los versículos que más ha impactado mi corazón en los últimos tiempos, desde que estamos bajo la gracia de las últimas semanas, porque nos dice claramente que hay un efecto de creernos justos por fe. Nosotros somos justos por fe. El justo subió a la cruz y tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Y ahora nosotros somos justos por fe, no por obras. Y si creemos eso, mis amados, dice la palabra que el efecto de haber sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús es que vivamos en paz. Pero también dice que la labor de la justicia, o sea, el trabajo de la justicia en ti va a trabajar para que tú tengas reposo y seguridad. Vamos a enfocarnos en tener ese reposo y lo que significa vivir en ese reposo, el poder que tiene eso. ¿Vale? Segundo versículo, Eclesiastés 9:11, dice así: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Ojo acá. Dice, todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Hoy vamos a unir estas dos buenas noticias, estos dos versículos de cómo el vivir en su reposo nos hace estar en el lugar correcto y en el momento oportuno. Amén. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título el poder de vivir en su reposo para estar en el lugar correcto en el momento oportuno. En esta primera parte yo quiero enseñarle que cuando dice que todo depende de la suerte de estar en el momento, en el lugar correcto y en el momento oportuno, ahí está Jesús en medio de eso. Lo que hace que para ti y para mí esta frase, esta palabra sea gloriosa y poderosa es porque Jesús mismo está en medio de la suerte, déjame ponerlo entre comillas, de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno, ¿vale? Vamos a escudriñar un poco el versículo, se lo vuelvo a leer, Eclesiastés 9:11, dice el predicador, dice aquí, observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, habla de el habilidoso. El guerrero más fuerte no siempre gana la batalla, está hablando del que tiene fuerzas. Los sabios a veces pasan hambre, o sea, no siempre les va bien. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos o los bien educados o los bien formados, técnicamente hablando o educacionalmente hablando, dice, no siempre tienen éxito en la vida, sino que todo depende. Realmente el éxito en la vida, el éxito de ganar una carrera o de ganar una batalla o de no pasar hambres o de ser ricos y no pasar problemas de escasez y de tener éxito en la vida matrimonial, de los hijos, empresarial, familiar y todo, dice, todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. Esto nos hace entender lo que nosotros hemos predicado desde hace 4 años, ya estamos en el 5º año de estar predicando la gracia sin mezclarla con el pacto de la ley. Jesús vino a cambiarnos del pacto de la ley al pacto de la gracia, no vino a combinarlos. Dijo, no vino a abolirlo, pero sí vino a cumplirla. Y al cumplirla quedó obsoleta, dice la Escritura. Ahora vivimos bajo el pacto de la gracia y hay que entender bien a qué significa el pacto de la gracia. El pacto de la gracia nos está llevando a entender
que tú puedes tener mucha inteligencia, mucha velocidad, mucha fuerza, muchos amigos, muchas relaciones, mucho dinero, mucha educación, pero nada de eso te va a asegurar que ganes batallas, que ganes la carrera, que te vaya bien en la vida, que tengas éxito. Lo que dice aquí es que todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. ¿Cómo podemos entender que eso es posible? Vamos a entender esto. Mire, yo ya le he explicado a la iglesia, pero se lo explico de nuevo por aquellos que se pueden olvidar y por la gente que nos ha comenzado a seguir desde hace poco, ¿sale? Jesús dijo en el Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿ok? Pero Jesús no hablaba en griego. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, pero Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba en hebreo y la traducción de todo el Nuevo Testamento se hizo en griego porque era la lengua que se utilizaba más en aquella época, como si hoy fuera esto, Jesús hubiera hablado en hebreo y el traductor del Nuevo Testamento o los traductores del Nuevo Testamento lo hubieran escrito en inglés, para que me entienda. Por eso cuando Jesús dice en hebreo que Él es el principio y el fin y utiliza el alfabeto hebreo para decir la primera y la última letra del alfabeto hebreo, lo que dijo fue, yo soy el Aleph Tav, que son las dos letras, la primera y la última letra del abecedario hebreo, pero el traductor, al traducirlo en griego, no iba a poner Aleph Tav, porque nadie en Grecia conocería que son la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Por eso lo puso en griego. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Aquí le voy a poner la imagen de lo que es Aleph y lo que es Tav, las dos letras. Y recuerde que el hebreo se lee de derecha a izquierda, no como el español y el inglés de izquierda a derecha. ¿Ok? Ahí está Aleph, está en inglés, por eso termina en PH. En español, usted lo va a ver en la Biblia, en el Salmo 119, ahí está, es un acróstico de todo el abecedario hebreo, y ahí viene Aleph, y la última es Tav, ¿sale? Aleph, Tav. Eso significa principio y fin. Eso es lo que Jesús dijo, yo soy Aleph, Tav, principio y fin, ¿ok? Ahora, ya alguna vez le enseñé que en Génesis 1:1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí está metido, son 7 palabras hebreas, las cuales solo traducen 6, porque cuando aparecen las dos letras Aleph Tav juntas, no significan nada. En hebreo, Aleph Tav no tiene significado, lo dejan sin traducir, ¿ok? Y vamos a ver cómo en Eclesiastés 9:11 también está. La primera parte dice que los hábiles no tienen siempre dinero, los veloces no ganan las carreras, los fuertes no ganan las batallas. Lo que está diciendo es, nada depende de tu esfuerzo. Eso es lo que está diciendo Eclesiastés 9:11 en la primera parte. Nada depende de tu esfuerzo. Pero la segunda parte dice, todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Te voy a poner aquí un recuadro donde en español eso es lo que dice. Ahora te voy a poner en otro recuadro la frase en hebreo. Ya sé que no sabes hebreo, yo tampoco sé hebreo, pero vas a poder distinguir en esta frase en hebreo que te estoy traduciendo aquí abajo, vas a poder distinguir qué dice. Bueno, no vas a poder distinguir qué dice, yo te lo voy a traducir, yo te lo traduje aquí. Dice, todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto. Y luego aparecen las dos letras Aleph Tav, que te las puse en rojo, para terminar diciendo en el momento oportuno. Entonces, todo depende de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. En medio de esa frase, en medio de esa palabra profética para ti y para mí, ahí aparece el principio y el fin, el Aleph Tav, el alfa y el omega, ahí aparece nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo realmente acá es muy sencillo de entender, que no depende de tu esfuerzo, tu velocidad, tu sapiencia, tu sabiduría, tus relaciones, tu educación.
Nada, ninguna área en tu vida, el éxito de ninguna de las áreas o de alguna de las áreas de tu vida depende de lo que tú hagas bien, sino todo depende de que estés en esa área de tu vida en el lugar correcto, en el momento oportuno. Pero eso no tiene que ver con una ubicación física, déjame decirlo así. Eso tiene que ver con que tengas a Jesús en tu vida como centro de tu vida, y lo que te he explicado últimamente, que tú estés injertado en el centro. Si tú estás injertado en Jesús, entonces cuando dice todo depende de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, lo que está diciendo, todo depende de que habites en Jesús, porque Jesús es el lugar correcto. Jesús es el principio y el fin. En Jesús todo está hecho en Él, por Él y para Él. Amén. Entonces, algo que tenemos que entender es que el buen éxito de todas las áreas de nuestra vida va a depender o está diseñado para los que están centrados en su gracia, no para los que están centrados en sus obras. La ley, el pacto de la ley, también se le conoce como el pacto de las obras muertas, porque no hay obra que te permita a ti ni tener salvación, ni ninguna de las demás bendiciones de tu vida. Si la salvación es la bendición más grande, y esa es por gracia, por medio de la fe, todas las demás bendiciones también son por gracia, por medio de la fe. Y esto es lo que está diciendo acá, que tú y yo siempre estamos, esa es la fe que tenemos que tener, estamos en el lugar correcto, en el momento oportuno. Amén. Usted está en esa transmisión, tal vez sentado en su sillón favorito o acostado en su cama o lo está viendo en alguna computadora. Bueno, usted tiene que creer que al igual que yo estoy aquí de pie, estamos en el lugar correcto, en el momento oportuno. Amén. ¿Pueden un buen amén? Esto es básico para entender el mensaje de hoy, ¿verdad? ¿Por qué vivir en su reposo tiene poder para nosotros? Porque vivir en su reposo nos hace estar siempre en el lugar correcto y en el momento oportuno. Vivir en su reposo significa que tú no vives por correr la carrera. Tú no vives para generar fuerza y ganar la batalla. Tú no vives para instruirte y educarte para poder ser alguien en la vida. Tú no vives, como dice acá, ¿verdad? Haciéndote más sabio para nunca pasar hambre. O generando habilidades nuevas, las famosas habilidades blandas o habilidades duras, para poder ser rico. No, tú ya no vives así, porque tú vives centrado en la gracia. Y tú sabes que al final todo ese buen éxito depende de estar en el momento, en el lugar correcto, en el momento oportuno. Y eso te lo da tu fe. Tu fe de creer que Jesús está en ti. Y si Jesús está en ti y tú en Él, tú estás en el lugar correcto hoy, en el momento oportuno. Amén. Ahora, su reposo significa estar en ese lugar correcto y en ese momento oportuno. Y vamos a platicar de cómo llegamos a esa conclusión. Y lo vamos a hacer con la historia de María. María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro. ¿Usted se acuerda de la historia? Que Jesús va a visitarlos. Y cuando llega a visitarlos, ahí aparece Marta trabajando con muchos quehaceres y María se sienta a sus pies a recibir la palabra. Vamos a leerlo, por favor, por aquellos que no lo recuerden bien y lo tengamos como muy claro. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía ¿qué? Su palabra, sentada a los pies de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta,
Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero solo una cosa es necesaria, la otra es buena, pero necesaria, indispensable, solo una, la que escogió María. Amén. María representa vivir en el reposo de Jesús. Vivir en el reposo de Dios, sentada, en paz, en calma, oyendo a Jesús. Cuando usted se sienta a leer la Biblia, ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, usted está enseñado de que usted está platicando con Jesús. Jesús está platicando con usted y usted quiere encontrarse con Él. Y usted lo hace en paz. Por eso no recomiendo tener una lectura correteada para ganar y para tener la lectura de la Biblia en un año. Usted es muy bueno que usted lea todos los días 1, 2, 3 capítulos, los que tenga tiempo para estar en reposo y leer e instruirse y platicar con Jesús. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios y esta es la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, María, al sentarse a los pies de Jesús, representa la iglesia del Señor viviendo en reposo, escuchando su palabra. Ella confiaba en lo que estaba pasando. Ella confiaba que sabía que lo necesario era recibir su palabra. Pero Marta, en lugar de recibir, estaba haciendo. Y no quiere decir que sea malo hacer. No. Lo que yo he explicado es que para poder hacer, primero hay que recibir. Para poder dar, hay que recibir. Si usted no le recibe a Jesús todo lo que Él tiene que darle conforme a su palabra, ¿qué va a darle a la gente? ¿Qué va a dar en su casa? Solo su carne. ¿Me sigue? Entonces, esto hizo María y Jesús la exalta y le dice que ella está haciendo la parte correcta. Esta visita sucedió en la mitad, más o menos a la mitad del ministerio de Jesús. Haga de cuenta que a los 2 años, Jesús estuvo 3 años y medio caminando con sus discípulos, ¿ok? A los 2 años aproximadamente aparece este pasaje. Nos vamos a ir al final, una semana antes de. Mire lo que pasó con María. Juan capítulo 12, versos del 1 al 8. Dice, la misma María, ¿vale? La hermana de Marta. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, muy caro, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura, escuche esto bien, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esto lo dijo en Juan 12, 1, 8. En Marcos 14, del 8 al 9, este mismo pasaje lo narra al final así. Cuando aparece la queja de Judas, Jesús dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Sale? Entonces, quiero que vea la escena. Jesús va a visitar a Lázaro ya en la última semana, antes de entrar a la semana de
donde iba a ser apresado, la última cena, y donde iba a ser crucificado y muerto para después resucitar, antes de entrar en esa semana, sucede que visita a Lázaro, hacen una comida, una cena ahí, y María, la misma que se había sentado en reposo a sus pies, ahora viene con un perfume de mucho precio. 300 denarios era el salario de todo un año, ¿ok? Muy caro para hacer un perfume, ¿cierto? Más de 30,000 pesos. Perfumes de 30,000, 40,000 pesos, creo que nadie o muy poca gente de los que estamos acá nos ponemos, ¿vale? Pero a ella no le importó, ella quebró el vaso de alabastro y un perfume de nardo de mucho precio. Dice que Marcos refiere que se lo ungió en los cabellos también, en la cabeza de Jesús y en los pies. Y María enjugó los pies con sus cabellos. Y Jesús dice, dejadla porque ella me ha ungido para mi sepultura, se ha anticipado. Eso no lo entendió nadie. Lucas 24, vamos al final ya. Ya Jesús murió. Ya Jesús murió y estamos en el primer día de la semana, el día de su resurrección. Dice Lucas 24 del 1 al 3. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Esto quiere decir que las mujeres que lo seguían, María Magdalena y las otras mujeres, eran las responsables, déjeme decirlo así, de ungir el cuerpo de Jesús cuando muriera. Esa era una costumbre hebrea, una costumbre judía, que el cuerpo del muerto tenía que ser ungido antes de ser enterrado, ¿ok? Pero recordará que a Jesús, y ya le platiqué también en otra ocasión, que a Jesús lo enjuician rápido, lo envían a golpearlos, a golpearlo, a crucificarlo rápido, porque venía el Sabbat, pero no era el sábado, sino era era un día solemne, era el Sabbat solemne del inicio de la fiesta de los panes sin levadura, que es posterior a la cena de la Pascua. Jesús cenó un miércoles y el jueves comenzaba la fiesta, entonces había que crucificarlo rápido antes de que comenzara la fiesta, que comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces a las 3 muere Jesús y de 3 a 6 corren a enterrarlo y no da tiempo de que sea ungido. Pero como esos días eran solemnes, las mujeres no pudieron ir al sepulcro. Después pasó jueves, pasó viernes, segundo día, tercer día enterrado, es sábado, ahora es el Sabbat semanal, no pueden ir y tienen que esperar hasta el otro día, que comenzaba el domingo a las 6 de la mañana. Entonces se infiere que sobre las 4:30, 5 de la mañana, ellas comienzan a ir hacia la tumba esperando que a las 6 de la mañana en punto les abrieran la tumba para poder entrar a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Pero pasa eso, que ya no lo encuentran. ¿Sale? Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces ya no pudieron ungir a Jesús. Por eso María, la que se sentó en reposo a oír a Jesús y la que vivía en reposo, en el reposo del Señor, descansando en el Señor, confiando en el Señor, pudo una semana antes estar en el lugar correcto, en el momento oportuno, para hacer un acto que sería lo que ungiría. Por eso Jesús dijo, se ha anticipado a ungir mi cuerpo, porque Jesús sabía que no iba a ser ungido por las otras mujeres, porque no daría tiempo. ¿Me está siguiendo? Así que el cuerpo de Jesús sí fue ungido por María al haber estado en reposo. Al ser una mujer que vivía en el reposo del Señor. Quiero terminar con esto el mensaje. Un mensaje
concreto para usted. Nosotros tenemos que confiar, mis amados, que vivir en la justicia del Señor, que ser justos por fe, eso nos va a traer paz y reposo, porque la justicia que está en usted por su fe está trabajando todos los días a nivel espiritual para llevarlo a usted a reposo. Paz significa que usted esté tranquilo, además de lo que le he enseñado, que usted tenga prosperidad, que usted tenga bienestar, sanidad y todo lo que usted me diga. El shalom del Señor. Pero que usted vive en reposo significa que usted confía y entiende que no es su esfuerzo, ni su carrera, ni su velocidad, ni su fuerza, ni sus talentos, lo que le va a abrir las puertas del éxito de cada área, sino que usted confía que es Jesús lo que usted tiene que recibir cada día. Entonces usted vive confiado en el Señor, descansando en el Señor, disfrutando de la presencia del Señor en su palabra, en los mensajes de la gracia, volviéndolos a ver, leyéndolos, escudriñándolos, porque usted vive en reposo. Pero ahora le estoy enseñando que ese reposo le hace a usted, como a María, estar en el lugar correcto, en el momento oportuno para hacer lo que Jesús le está pidiendo que haga. Amén. Eso es glorioso, mis amados. Vivir en reposo del Señor. El reposo del Señor no significa no hacer nada y esperar que Jesús haga todo. No. Reposo significa actividad dirigida por Jesús. Dirigida por Jesús. ¿Quién le dijo al corazón a María que viniera a ungirlo? Jesús. Jesús mismo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, tocó el corazón de María para que fuera a comprar ese perfume o a tomarlo de su almacén o donde ella tuviera ese perfume que estaba esperando para usarlo de una manera correcta. Y entonces vino e hizo con él. No lo puso en la mesa, no se lo regaló a Jesús para que lo cambiaran por dinero, no se lo dio a Judas para que lo metiera, para que lo convirtiera en 300 o 500 denarios. Lo que hizo ella fue, por una sabiduría celestial, saber que ese perfume era para ungir a Jesús en su cabeza y en sus pies, como una anticipación del ungimiento para su muerte que vendría. María no sabía que ya quedaba una semana para Jesús terminar su obra en la tierra, pero ella lo ungió y las demás mujeres ya no pudieron ungirlo, pero el cuerpo de Jesús sí fue ungido. Amén. Así que algo que el Señor me mostraba para poder compartir este mensaje con ustedes es que a veces, aún la familia que vive bajo la gracia, aún la gente que vive bajo la gracia, le pasan situaciones complicadas y difíciles. Y a lo mejor en esos tiempos de complicación, pudiera usted perder el foco, el enfoque de lo que está pasando en su vida. Y pudiera desesperarse y pudiera sin querer regresar a tomar cosas de la ley, acusar gente, a pensar en que sus obras son las que están equivocadas y por eso le están pasando las cosas, a regresar a la ley o a desanimarse o a desenfocarse. El Señor me puso en el corazón esto, decirte esto muy claro. No importa que te pasen o que te vayan a pasar situaciones difíciles. En medio de la situación difícil, porque ojo acá, cuando usted está pasando por una bendición, a usted le dieron un aumento, usted se ganó la lotería, a usted le dieron ya su casa, su carro, sus hijos fueron a la universidad, ¿usted le está yendo bien? Usted se sabe en medio de la voluntad de Dios. Pero si está pasando por una crisis, usted cree que está fuera de la voluntad de Dios, y eso es lo que le vengo a enseñar esta mañana. Que no importa cuál sea la situación, si usted cree que usted es justo por fe,
usted debe creer que esa justicia a usted le da paz, no importando la circunstancia, y que también esa justicia está trabajando para que usted viva en reposo. Y ese reposo es el que lo va a hacer estar en todo tiempo en el lugar correcto, en el momento oportuno. Amén. Así que aunque estés pasando hoy por situaciones complicadas, tienes que seguir creyendo que estás en el lugar correcto, en el momento oportuno. ¿Por qué estás pasando por eso? Tal vez no lo sepas, yo tampoco lo voy a saber, pero Dios sabe que tú necesitas hacer eso. María no sabía que estaba ungiendo a Jesús porque nadie más lo ungiría. María recibió la queja, el juicio de un Judas que delante de los que estaban ahí presentes, pues dijo una cosa que era más sensata: ¿para qué desperdiciamos tanto perfume? Ponle un poquito nada más. María no sabía lo que estaba haciendo, pero María estaba siendo dirigida por Jesús para ungirlo, porque nadie lo podría ungir. Y eso es lo que hoy tienes que creer. Esas son las dos buenas noticias unidas. Vivir en el reposo, eso te lo da la justicia. Creer firmemente que todo el éxito que tú tengas en todas las áreas de tu vida no depende de nada que provenga de ti. Todo depende de que tú estés, que tengas la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. La suerte es Jesús. Si tú crees realmente, y eso se entiende muy fácil, que tú estás en Jesús, Jesús no está nunca en el lugar equivocado. Nunca está en el lugar equivocado. El diablo creyó que ganaba la batalla al crucificarlo, y la gente pensó, Judas y los mismos discípulos, excepto Juan, pensaron que Jesús estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que lo apresaron el miércoles, lo apresaron saliendo de la cena, de la última cena, porque Jesús estaba en el lugar equivocado. Si hubiera estado en la montaña no lo hubieran apresado. No, mis amados, todo estaba perfectamente determinado para que Jesús se dejara apresar y todo comenzara a suceder, porque el propósito de Jesús fue que por amor a ti, a él lo apresaran, lo llevaran al pretorio, lo juzgaran injustamente, lo declararan culpable, soltaran a Barrabás y a él lo comenzaran a golpear, a latiguear, a crucificar y a verlo morir. Pero en ese momento todos los pecados y todos los demonios confluyeron en esa zona, por eso se oscureció, y Jesús dijo, después de 3 horas de luchar contra eso, dijo: consumado es, he vencido, ya puedo recostar mi cabeza. Y dice la palabra que inclinó su cabeza y expiró. Amén. Y eso significa que por amor a ti, él estaba en ese momento en el lugar correcto, en el momento oportuno, para cambiar la historia de la humanidad, para que tú jamás y nunca vuelvas a tener la duda de que no tendrás una vida eterna, para llevarte al cielo con el Padre, para que puedas vivir una eternidad con ellos, para siempre, con una felicidad que no tiene manera de traducirse. Amén. Entonces, si Aleph Tav está en ti, si tú estás en Aleph Tav y todo depende de estar en el lugar correcto y en el momento oportuno, el lugar correcto y el momento oportuno es Jesús. Y si tú estás en Jesús, siempre, mi amado, siempre, no importa la circunstancia, buena o mala, no importa, tú estás siempre en el lugar correcto, en el momento oportuno. Y ese es el poder de vivir en el reposo, que el reposo te va a ir poniendo siempre en el lugar correcto y en el momento oportuno para ti y para otras personas, porque Dios está dispuesto a usar tu vida y multiplicar todo lo que te ha dado a ti para otras personas y prosperarte a ti para que puedas bendecir a otras personas. ¿Me estás siguiendo? ¿Puede dar un buen amén? Le damos un
una alabanza al Señor, usted puede alabar a Dios y decir, wow, qué maravilloso saber que vivir en su reposo tiene el poder de hacernos estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. ¿Puede dar un buen amén? Dele ahí donde está un aplauso al Señor, adórelo, alábelo y déjeme orar por usted. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, por hacernos saber que tú estás en nosotros y nosotros en ti. Y entonces todo depende de la fe, de saber que estamos en el lugar correcto y en el momento oportuno. Y eso nos los da vivir en tu reposo, confiados en ti, disfrutando como siempre de tu palabra, de tus consejos, de tu sabiduría, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, no importando la intensidad de la dificultad que podamos tener, Señor. Gracias te damos por ello. Vivir en el reposo y estar en el lugar correcto en el momento oportuno significa o es una consecuencia de vivir en Jesús, de que tu justicia, Señor, nos da ese reposo y nos hace estar en ese lugar correcto y oportuno. Señor, te damos gracias, Señor, que toda la gente que está acá, que había pensado y desanimado porque no le dieron el puesto, porque no entró a la universidad, porque se peleó con su familiar, porque hay problemas matrimoniales o conyugales, porque hay situaciones con sus hijos y cualquier otra situación económica pudiera ser, o de una visa que no le dan o un pasaporte que no se puede conseguir, lo que sea, Señor, que la gente que está acá mirando este mensaje pueda estar sufriendo, déjeme decirlo así. Señor, que el día de hoy deje de sufrir y comience a creer que a pesar de esas circunstancias, ellos están viviendo en tu reposo porque son justos por fe y que tú los tienes y nos tienes a todos en el lugar correcto, en el momento oportuno. Gracias, Señor. Amén. Amén. Se da cuenta que estas dos buenas noticias unidas hacen una tercera buena noticia, pero solo para aquellos que entiendan el Evangelio de la gracia. Solo para aquellos que estén sumergidos bajo la gracia y el favor inmerecido de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es para los que creen en sus obras, porque lo que está diciendo Eclesiastés es exactamente eso. No hay nada que tú puedas hacer, ni mental, ni emocional, ni físico, ni en conocimiento, ni en nada que te dé el buen éxito. Todo depende del Aleph Taf, que Aleph Taf está en medio. Y entonces tú estés confiado que estás en el lugar correcto, en el momento oportuno. Amén. Querida iglesia, Dios me los bendiga. Muchos saludos a nuestra iglesia presencial de Jalapa, que hoy no nos pudo ver allá. Y a todo aquel que nos comienza a seguir, Dios le bendiga. Sigue el ministerio. Estamos en Facebook, en YouTube, estamos en Instagram, en TikTok, como Plenitud en Cristo y también como Pastor Luis David Mesa. Ahí nos va a encontrar. ¿Sale? Dios los bendiga a todos los que trabajan cada semana para hacer posible estas transmisiones, para poder llevar los mensajes presenciales también en Jalapa y Veracruz. Señor, te pedimos que les des una doble porción de entendimiento y de fe para que ellos puedan estar siempre en tu reposo, en el lugar correcto, en el momento oportuno. Amén. Dios los bendiga, querida iglesia. Nos vemos la próxima semana, ¿vale? La próxima semana, si Dios permite, sí estamos ahí en Jalapa, Veracruz, como siempre, a las 11 de la mañana y online, 12:45. Iglesia, Dios los bendiga. Hasta la próxima.